Buenos días a todos. Les agradecemos que hayan podido estar en esta sesión, este webinar. Antes que todo me presento. Mi nombre es Mateo Pavone. Formo parte de la UNE de Data IA en Nuncis Group. Llevo ya unos 10, 12 añitos trabajando en el mundo de Data. La verdad que no sé si catalogarme como friki, pero me apasiona mucho el mundo de los datos de todo tipo. He trabajado con muchas tecnologías diferentes, MicroStrategy, Qlik, Cubos, pero bueno, mi foco últimamente ha sido el mundo de Microsoft. La verdad que me he enganchado a Microsoft y me he quedado ahí. Y nada, arrancamos con la webinar. A ver, Copilot en Power BI ahora al alcance de todos. Este título quizás un poco marketinero, pero ya van a ver un poco a qué vamos, por qué hacemos este foco al alcance de todos y por qué destacamos ese ahora, ¿no? ¿De qué vamos a estar hablando en esta webinar? Vamos a hacer una pequeña introducción de definiciones de lo que es Copilot, ¿sí? También vamos a hablar un poco, no solo Copilot en Power BI, sino Copilot en el mundo de Fabric. Vamos a ver temas de costes de Copilot, ¿sí? Los tipos de usuario o perfiles en el mundo de Copilot. Vamos a ver temas de suscripción. Cuando veamos la parte de Copilot en acción, veremos unos vídeos de cómo se realizan suscripciones, cómo es Copilot en el portal de usuarios, qué ha cambiado con respecto a lo que viene evolucionando Copilot ya hace unos meses, Copilot del modelo semántico y Copilot en Power BI. Después hablaremos de consumos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del coste de Copilot, aspectos generales y un breve resumen. A ver, definición. Creo que lo que estamos todos aquí quizás ya hemos al menos escuchado nombrar Copilot. Ya el nombre Copilot no es una novedad. Está hace bastantes meses por todos lados, por redes y más en la parte de Microsoft. ¿Y qué es Copilot? Es un asistente que la gran ventaja de este asistente, que la interacción con él es a través del lenguaje natural, es una de las grandes ventajas. Ahí informamos que está integrado en Power BI, pero ya va un poco más allá de estar integrado en Power BI. También está integrado en lo que es en Fabric y en el mundo de Office, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en la parte de Office. Que tiene un objetivo muy claro: acompañarnos, ayudarnos a la creación de informes, creación de medidas, explotación del modelo semántico, entre otras cosas, ¿sí? A mí me gusta destacar siempre que Copilot no es alguien que nos va a hacer nuestro trabajo, porque es la realidad, no nos va a hacer nuestro trabajo, sí nos va a ayudar y acompañar a hacer nuestro trabajo. Eh, Copilot no es una herramienta mágica, yo creo que ninguna IA es una herramienta mágica. Hay mucho trabajo por detrás que hay que hacer para poder aprovechar cualquier asistente de IA. Pero nada, es un gran paso para poder empezar a utilizarlos. A ver, ¿qué ha cambiado en el último tiempo de Copilot y la novedad que nosotros queremos contarles en esta webinar? Van a escuchar por las redes a hablar del FCC, que es Fabric Copilot Capacity, porque ahora Copilot no solo está en Power BI y en algunas herramientas de Fabric, sino está en todo su entorno de Fabric, ¿sí? Van a notar que pueden utilizar Copilot en Data Factory, en el Data Warehouse, en Real Time, en Database, en Power BI. En Data Factory podemos estar utilizando Copilot para lo que es crear flujos de datos, ¿sí? Mucho más rápido, todo a través del lenguaje natural. La creación de notebook a través de Python,
¿sí? Vamos a poder crear instrucciones muy simples de Python utilizando Copilot. Las personas que no tienen mucho conocimiento de Python, la verdad es una gran ayuda. Herramientas para la parte de real time, ¿sí? La revisión de lo que es los informes en Power BI a través de la herramienta de real time de Fabric, ¿sí? Pero la realidad que esta webinar va pura y exclusivamente de lo que es Copilot en Power BI, ¿sí? No nos da el tiempo para estar hablando y hacer demos y demostraciones de todas las otras herramientas de Fabric. Y hoy en día nos vamos a enfocar solamente en lo que es Copilot en Power BI. Copilot desde dentro. Acá con esta imagen queremos romper esta frase muy marketinera de lo que es Copilot al alcance de todos, porque la verdad tiene un justificativo esa frase. Anteriormente, para poder utilizar Copilot, ¿sí? Es muy diferente el licenciamiento de Copilot en el mundo de data con el mundo de Office, ¿sí? En el mundo de Office uno compra una licencia de Copilot, ¿sí? Que no nos vamos a meter mucho en eso, pero lo que es en el mundo de data, ¿sí? Hay que comprar una suscripción, ¿sí? A lo que es el servicio de Fabric, ¿sí? Es levantar Fabric. Levantar Fabric, una capacidad de Fabric y asignarle un F, como lo llama Microsoft, para manejar el tema de la potencia, ¿sí? Anteriormente, para poder utilizar Copilot, Microsoft te decía, ok, levanta la capacidad en Fabric, pero yo te voy a empezar a dejar usar Copilot cuando vos tengas una capacidad seleccionada de un F64, ¿sí? ¿Qué implicaba esto? Que tengamos que aportar 7.854 aproximadamente euros al mes, ¿sí? Es decir, unos 10 euros por hora, ¿vale? La verdad que era un costo importante, ¿sí? Para utilizar Copilot. A ver, claro está que no solo te daba la posibilidad de utilizar Copilot, también podías utilizar todas las herramientas de Fabric, pero 7.000 euros al mes era un número que cambiaba la situación y te hacía pensar. ¿Qué ha pasado hoy en día? Microsoft dijo, ok, voy a democratizar Copilot, ¿sí? Y vamos a empezar a dejarte usar Copilot cuando tengas una capacidad F2, que es la mínima de Fabric. Y estamos hablando de estos precios, ¿vale? Ahí es cuando nos justificamos un poco con la frase eso al alcance de todo. La comparativa de 7.800 euros con 245 realmente cambia la ecuación de decidir utilizar Copilot o no. Una vez ha conocido los precios, también es interesante conocer cómo funciona Copilot, es decir, qué hay por detrás, ¿vale? Eh, Como dijimos, Copilot no es una herramienta mágica y empieza con la interacción de un usuario, ¿sí? A través del lenguaje natural. Cuando decimos lenguaje natural, es una consulta, tal como puede ser, necesito visualizar las ventas anuales, ¿sí? Donde le ejecuta un usuario, ¿sí? Y desencadena se desencadena una acción en realidad, dependiendo si vamos a ir a la capacidad de Fabric, es decir, al servicio de Power BI, al portal o al Power BI Desktop, ¿sí? Una vez lanzada esa consulta en lenguaje natural por el usuario, entra en el flujo, ¿sí? Y la toma Copilot. ¿Qué va a hacer primero Copilot? Va a agarrar esa pregunta que le hacemos, esa solicitud, la va a acomodar un poquito, va a hacer su procesamiento interno, va a verificar si hay información de más, información de menos, va a tratar de pulirlo lo más que pueda para poder recién ahí lanzárselo a OpenAI, ¿vale? Pero mientras hace ese preprocesamiento, Copilot también va a ir a buscar información en las áreas de trabajo, ¿vale? ¿Y en qué área de trabajo va a ir a buscar información? Aquellas áreas de trabajo donde se encuentra asignada la capacidad de Fabric.
¿vale? Como dijimos anteriormente, uno adquiere una capacidad de Copilot en Fabric y se le asigna un workspace. Una vez que tiene información de ese modelo semántico, informe, va a depender de la pregunta que hagamos, vuelve para Copilot y recién ahí sale para OpenAI. ¿Vale? Ahí lo toma el LLMS, ¿sí? El modelo de lenguaje de OpenAI, realiza las operaciones que tiene que hacer y devuelve esa solicitud. Cuando devuelve esa solicitud, nuevamente hace un preprocesamiento y recién ahí tenemos la salida. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la salida? La respuesta a la pregunta que hicimos. Si hicimos una pregunta que necesito ver la cantidad de ventas por año, Copilot va a hacer todo ese procesamiento que acabamos de nombrar y se lo va a mostrar a través de algún indicador, un KPI, etc. Esto es teoría. ¿Sí? Ahora vamos, después cuando veamos a Copilot en acción, ya le van a poner un poquito más de tierra a lo que le estamos contando. Vale, los perfiles dentro de Copilot. Perfiles, usuarios. Esto es una cuestión conceptual. No es que exista en Fabric estos tipos de usuarios desarrollados, este usuario o perfil que podamos crear en Fabric, ¿sí? Es una cuestión conceptual. ¿Por qué se hace esta diferenciación? Porque es interesante conocer qué tipo de usuario va a consumir Copilot, ¿sí? Para comprender cuáles van a ser las preguntas que va a realizar o cuál va a ser la información que va a estar solicitando. Tenemos dos usuarios de negocio, ¿sí? El usuario de negocio consumidor y los desarrolladores de autoservicios, ¿sí? Ahí vamos a comentar cuál es la diferencia de estos dos usuarios. Después tenemos los desarrolladores, ¿sí? A un nivel un poco más alto y los arquitectos e ingenieros de datos. Ahí hay como una pequeña separación para la izquierda de la experiencia de la creación y otra separación de la experiencia de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más a la derecha nos vamos, van a ser los perfiles o usuarios que utilicen la experiencia de consumo. Es decir, los desarrolladores de autoservicio, los usuarios de negocio van a estar experimentando más consumo y los desarrolladores y arquitectos van a estar experimentando más operaciones de creación con Copilot. ¿Eh? Entonces acá hay una clara distinción. Copilot no está solamente apuntado a usuarios que van a estar pidiendo visualizar información, ¿vale? Copilot también va a estar del otro lado para el equipo de desarrollo y técnico acompañándolo, ¿vale? Una vez que separamos a dos aguas, hablemos de estos perfiles. Los arquitectos e ingenieros de datos son aquellos perfiles, ¿sí? Que van a estar mucho más en la parte del modelado del dato, ¿sí? Y van a hacer consultas del tipo, necesito definir el glosario de datos de todos mis indicadores, ¿sí? Son aquellos usuarios que utilizarán Copilot para alimentar el modelo semántico para que luego otros usuarios lo puedan consumir de mejor forma. Otra funcionalidad puede ser, necesito crear la definición de todas estas medidas. ¿Vale? Estas son las típicas preguntas que podría hacer un arquitecto de datos. ¿Dónde va a estar trabajando normalmente en el modelo semántico? Siguiendo por este lado derecho, tenemos los usuarios de negocio, ¿vale? Los usuarios de negocio son aquellos perfiles que consumen normalmente el informe, ¿sí? No tienen mucho conocimiento, tampoco les interesa qué hay por detrás, solamente quieren ver el cuadro de mando, hacerles preguntas y obtener respuestas, ¿vale? ¿Qué preguntas puede llegar a estar haciendo este tipo de usuario? Necesito ver, como dijimos recién, las ventas anuales, necesito obtener cuál es el comercial que más vendió en el año 2025. ¿Con qué va a interactuar normalmente este tipo de usuario? Con los informes Power BI. Los desarrolladores son también perfiles más técnicos, ¿sí? Están en una capa un poquitito más arriba que los arquitectos e ingenieros de datos, ¿sí? Interactúan también con el modelo semántico, pero sus preguntas a Copilot tienen otro enfoque.
créame la medida de Power BI que calcule el año actual versus el año anterior. Créame, necesito conocer toda la información que tiene este modelo semántico. ¿Vale? Esas son las preguntas que puede llegar a estar haciendo un desarrollador. Va a utilizar a Copilot como herramienta y facilitador y asistente para la creación del cuadro de mando con el cual estamos trabajando. Y por último, los dos desarrolladores de autoservicios. Son aquellos usuarios que van a estar consumiendo ya el informe. Son usuarios de negocio, pero tienen un conocimiento un poquito más avanzado que estos. Tienen conocimiento de lo que es la analítica, entienden el concepto de indicador, de dimensión, y te van a estar pidiendo, créame un informe a partir de este modelo semántico. Cámbiame la visualización de un gráfico de línea a un gráfico de barra. ¿Vale? ¿Por qué comentamos esto? Es teoría para informarles que Copilot no solamente está del lado del usuario final, sino también está entre los usuarios desarrolladores. Vale. Dicho esto, y hablando un poco de teoría, vamos a verlo a Copilot cómo funciona, ¿sí? Vamos a Copilot en acción. ¿Qué van a ver aquí? Van a ver el portal de Power BI, ¿sí? Y van a notar un icono que para los que ya, los usuarios que han utilizado Copilot hace un tiempo, no veían antes, que es este, el que ven acá arriba, ¿vale? ¿Qué me dice esto? Que Copilot ya no solamente está acá arriba, que era el que estaba antes, el icono que estaba antes de esta actualización, sino ya está embebido en el portal. En este vídeo van a ver lo que hemos hecho. Hemos grabado un ejemplo, ¿sí? Con un informe nuestro que usamos de demo, que nos ayuda a generar suscripciones. ¿Qué son las suscripciones? Son correos que se envían en un determinado momento que nosotros definimos a algunos usuarios, ¿sí? Vamos a ver. Me voy a crear una suscripción, ¿sí? Le ponemos nombre a la suscripción. Definimos el destinatario, definimos cuándo queremos que se envíe. Típico enviar un informe los lunes a las 7 de la mañana. Y revisamos cuál es la información que nos da Copilot, ¿sí? Lo guardamos y fíjense qué ha hecho. A ver si puedo poner pausa. Eh, voy a ponerlo de nuevo. Que me gustaría que vean. Oh, miren, me llegó un correo el lunes a las 7 de la mañana informándome que las ventas por zona, ¿sí? Los montos de venta por tipo de producto, ¿sí? Los meses que con mayor ventas. A ver, imagínense que el gerente de ventas llega todos los lunes a la mañana y no le interesa ingresar al cuadro de mando, sino poder ver información clave. ¿Vale? Entonces, de una manera automática, Copilot agarra ese modelo semántico, el informe, procesa esa información que acabamos de ver y manda el correo. Y a su vez permitirnos a través del correo acceder al informe. Eso es la suscripción. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver ahora? Copilot en el portal de Power BI. Es lo que acabamos de decir hace unos minutos. ¿Vale? Ya no vamos a estar ingresando al informe para utilizar a Copilot. ¿Sí? Vamos a estar llamando Copilot en nuestro workspace, en nuestro portal, y vamos a estar haciendo consultas de todos los informes en los cuales Copilot tiene acceso. ¿Vale? Antes nos metíamos a Copilot, hacíamos preguntas sobre el informe, ahora no, hacemos a nivel global. Eso es el gran cambio que nos ofrece Microsoft. Búscame un informe
donde pueda revisar las ventas anuales por comercial. O sea, fíjense que le estamos preguntando que nos liste aquellos informes poniéndole una medida. ¿Qué hicimos ahí? Seleccionamos el informe por el cual queremos analizar y decimos, ok, ya encontré este informe. Voy a hacer preguntas sobre él mismo. Voy a pedirle un resumen para la gerencia sin ingresar al informe. En el mismo portal. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro informe. Tenemos el análisis de ventas, tenemos gráficos, podemos estar interactuando con el informe sin entrar en él. ¿Vale? A través de la información que nos pasa Copilot vamos a ingresar y vamos a visualizarlo. Nos muestra información de las ventas por categoría, nos pone descripciones, ¿sí? Las subcategorías con mayores ventas, con las de menores ventas. Si vemos algún valor que no nos cuadra, podemos estar ingresando al informe para visualizarlo. Y todo esto sin ingresar al cuadro de mando. Supongamos que somos un usuario nuevo en la compañía, que no sabemos cuáles son los informes que se están visualizando, que tenemos hoy en día, ¿sí? Y queremos consultar en dónde podemos ver cuáles son las ventas. Vamos al portal, preguntamos en qué informe podemos ver las ventas anuales, Copilot nos muestra, nos lista aquellos informes y nosotros ingresamos al que queremos. Vamos a seguir viendo otras funcionalidades. En una frase, descríbeme la situación actual de las ventas fíjense que también Copilot para darnos una respuesta mucho más concreta nos permite seleccionar algún informe. Entonces nos busca en todo el espectro, busca en el que nosotros le estamos sesgando, como un filtro. A ver, le pedimos una frase bien concreta. Y él nos arrojó una información de las ventas actuales, ¿sí? Y sobre esa misma información volvemos a hacer otra pregunta. Es decir, que las preguntas no son aisladas. Copilot tiene una conversación con nosotros. ¿Vale? Le preguntamos cómo fue el producto más vendido y tomó información que nos había dado anteriormente y lo pasó. ¿Y en qué año? Esa bicicleta fue en tal año. Eso es lo más interesante. Quizás hay una interacción, no son preguntas aisladas, ¿sí? Ahora vamos a ver Copilot del modelo semántico. A mí me gustaría que, viendo lo que acabamos de estar lo que estamos viendo ahora, puedan vincular en su organización cómo poder utilizar Copilot, en qué los ayudaría, ¿sí? Y también hacer un macheo entre los perfiles que acabamos de hablar hace unos minutos. Vamos a hacer preguntas al modelo semántico. Listar todas las métricas de este modelo semántico. Ahí nos está diciendo que cuando le damos la solicitud a un modelo semántico, todavía como es una versión preview, Copilot te dice, a ver, esta información puede tener errores, como toda respuesta de cualquier asistente de IA, y te sugiere que la revises. ¿Qué hizo? Nos listó todas las medidas que tenemos en ese cuadro de mando, sin ingresar al cuadro de mando. Ahora le vamos a pedir que liste todas las tablas. Queremos saber cuáles son las dimensiones. O sea, es decir, qué información vamos a poder cruzar con estos indicadores. ¿Listo? Nos venta calendario, cliente, comercial. Ya tenemos las medidas y tenemos las dimensiones. Y una vez que yo ya conozco qué información tiene ese modelo semántico, hay alguna pregunta, una pregunta muy específica. Generar un gráfico de barra con la cantidad pedida por
producto. Y ahí nos generó información de la cantidad de pedidos abierto por producto. Y le vamos a decir que de la información anterior, excluir un producto en particular. Es decir, no me interesa ver un producto, quiero que me muestre la misma información excluyendo aquel producto. ¿Qué resultado tenemos? El mismo, excluyendo el producto, el primero. Eso es Copilot dentro del modelo semántico, es decir, las consultas. Nosotros podemos lanzarle preguntas a Copilot, ¿sí? De los modelos semánticos que tenemos en todas nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Que tienen acceso a Copilot sin ingresar a cada informe. Hasta podríamos hacer comparativas de modelos semánticos, es decir, hazme una comparación entre dos modelos semánticos y muéstrame cuál es la diferencia. Típico caso que tenemos informes basura y queremos saber cuál es el que corresponde, cuál está más actualizado. Y por último, quizás esto es lo que vamos a ver, ya lo han visto, ya lo conocen, es funcionalidad de Copilot ya dentro del informe, no tanto en el portal, sino metiéndonos en el cuadro de mando. Digo que quizás lo hayan visto porque esta ya es una funcionalidad que viene trayendo de Copilot hace un tiempo. Yo ya me meto en el informe y le hago preguntas sobre el informe específico, ¿vale? ¿Qué va a hacer Copilot? Va a tener solamente en cuenta este modelo semántico, ¿sí? No va a tener en cuenta ningún otro tipo de información, ¿vale? Eh, Ahí generó un resumen, ¿sí? Para presentar a la gerencia, te hace de una forma descriptiva todo el análisis y lo más interesante es que podemos interactuar con ese análisis, ¿sí? Y ver de dónde saca esa información. Fíjense que nos paramos en cada indicador y nos marca, nos sombrea cuál es el indicador donde se obtiene ese dato. Ahora le estamos dando más información. El análisis que acaba de hacer solamente lo hizo sobre esta página, pero tenemos más hojas de este cuadro de mando. Entonces ahora le he solicitado que me haga el mismo resumen, pero revisando todas las hojas del modelo del cuadro de mando. Y fíjense, ahora me está mostrando datos de la venta por productos. ¿Vale? Antes me mostraba el de cuadro de mando generales y ahora y también ahora me lo muestra de productos. Podemos solicitarle que nos cree indicadores, ¿sí? Visuales, es decir, pedir información sobre un indicador, una métrica que no está dentro de esta visualización. ¿Vale? Le estamos ampliando porcentaje de variación de las ventas del año anterior versus el año actual. Nos muestra una fórmula, ¿sí? De cómo ha calculado. Nos está mostrando una fórmula, cómo hizo ese cálculo, y nos muestra un porcentaje. Y ahora le vamos a solicitar a Copilot que cree un nuevo informe, ¿sí? Dándoles algún tipo de indicaciones. Va a crear una nueva hoja, que la vamos a llamar solo ventas, en donde le vamos a pedir que muestre información solamente específica de las ventas, nada de presupuesto u otras cosas. Y también le solicitamos que en ese cuadro de mando agregue dos filtros, el año y el comercial. Fíjense que nos hizo, nos creó un informe que él considera que es bonito, mostrando los indicadores solicitados,
nos pone un punto de partida que son los filtros de comercial de año. Y, a ver, llévenlo a aquel usuario que está haciendo el consumo de información de un cuadro de mando, no tiene noción de desarrollo y puede crear informes muy rápidamente con consultas de lenguaje natural. Y también le podemos indicar que de un gráfico en particular lo cambie, porque no nos gusta. Nos hizo el cambio. Bueno, eso vendría a ser, tiene más funcionalidades Copilot, ¿sí? Lo que acabamos de mostrar son funcionalidades como básicas, típicas, pero tiene más funcionalidades. Pero bueno, ahora viene el lado B. Hay un consumo detrás de esto, ¿vale? Dijimos que Copilot ya trabaja en fábrica a través de capacidad, ¿vale? Y la capacidad de fábrica se consume en base a consultas que le hacemos a Copilot. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce por la cantidad de palabras que metemos en cada solicitud, tanto de entrada como de salida. Es decir, la pregunta que le hacemos y la cantidad de palabras que sale en la respuesta. Aproximadamente 750 palabras son 1000 tokens. ¿Qué son los tokens? Es como Copilot sanciona, por decirlo de alguna forma, a la capacidad de Fabric, ¿vale? Copilot no tiene un valor de tasa de consumo para la entrada y otro valor para la salida. Es decir, que el peso de los tokens para una consulta que hacemos no es la misma para la respuesta, ¿vale? ¿Por qué hablamos de CU? CU son la unidad de capacidad que utiliza Microsoft, que ellos te dicen, a ver, en base a la capacidad que contrates, yo te voy a brindar una capacidad que me va a hacer un CPU, memoria, tiempo de respuesta. Mientras más alta la capacidad, más CU tienes, pero más costoso es, ¿vale? Acá hemos puesto de la F2 a la F64, pero hay muchas más para que ustedes hagan una relación, ¿vale? De la cantidad de solicitudes que nosotros podemos hacer aproximadamente por F contratado. Si contratamos el F2, podemos hacer 432 solicitudes, aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque va a depender de lo que consultemos y la respuesta. No es poco, la verdad es mucho. Va a depender también de la cantidad de personas que puedan acceder a Copilot, ¿sí? En su organización, pero está bastante bien. Es decir, 48 horas de CU por día, ¿vale? Pero tengan en cuenta que si normalmente ustedes tienen contratado la capacidad de fábrica, no solamente va a ser para Copilot, para otras cosas también lo van a utilizar. Y el F64 son 13.824 solicitudes, ¿vale? Aspectos a tener en cuenta, ya vamos dándole el último cierre. Antes de activar Copilot, dijimos apenas arrancamos esta webinar que esto no es magia, hay mucho trabajo por detrás, es decir, hay que hacer varias cosas para que la respuesta que nos dé Copilot realmente sea buena y sea certera. Cuando hablamos de gobernanza es un trabajo previo a la documentación de la información del modelo semántico, cómo están las medidas, qué significa cada medida, qué significa cada atributo, ¿sí? Todo lo que es la parte de gobernanza del dato. Después, preparación del modelo semántico. Un poco más de lo mismo, también ofrecerle al usuario que vea solamente aquella información que tiene que consumir Copilot, ¿sí? Preparación del usuario, eh, acompañarlo al usuario y enseñarle a usar Copilot, ¿sí? Esto no es una pregunta muy ligera, sino darle una instrucción a las personas que utilizan Copilot, cómo se utiliza, cómo son los prompts que hay que realizarle Copilot. Y por último, tener en cuenta que todo lo que hoy saca cualquier asistente de IA puede tener errores, ¿sí? Evaluar la salida. ¿Cómo mejorar nuestra experiencia? Priorizar el inglés. En este caso, los vídeos que les hemos mostrado, yo no lo prioricé el inglés porque no es mi fuerte, pero todo lo que es Copilot cada vez está mejorando mucho más en lo que es el idioma en español, pero si le hablan en inglés, es verdad que la respuesta es mucho más certera. Ser específico, ¿vale? No enroscarnos con la pregunta, necesito porque quiero venderle esto, no. Quiero esto.
muy concreto, ¿vale? Terminología correcta. Si sabemos que dentro de la organización las ventas se llaman cantidad de vendidas, hagamos la pregunta bien específica. Terminología correcta, es decir, quiero ver la cantidad vendida. Si sabemos que los comerciales dentro de nuestra empresa se llaman agentes, escribamos agente. Quiero ver la cantidad vendida por agente. Tratar de utilizar verbos, crear, generar, salida, o sea, cualquier verbo que ustedes le pueden llegar a dar a Copilot lo ayudan para procesar todo esto. Interactuar con Copilot. Cuando se equivoca, le decimos que está equivocado, ¿vale? Una vez que ustedes les van informando con Copilot, haciéndoles cambios, corrigiéndolo, el algoritmo va mejorando, ¿vale? Resumen, ya no es exclusivo, es como le acabamos de decir, a partir de un F2 ya pueden utilizar Copilot. Una herramienta transversal, no solamente para Power BI, es una herramienta para todo el ecosistema de Fabric. Experiencia para todos los perfiles, tenemos varios tipos de perfiles, como vamos a nombrar. Copilot lo van a poder utilizar tanto desarrolladores como usuarios de negocio. Podemos crear informes, generar resúmenes narrativos, crear gráficos, hacerles consultas del modelo semántico, hacer suscripciones, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de ver hoy en las demos. Se maneja por token, ténganlo en cuenta en lo que es a nivel de consumo. Y uso responsable es en el sentido de que tengan en cuenta que no hay que, o sea, ya llegó Copilot y lo abramos y listo, que todo el mundo lo use, ¿no? Hagamos un trabajo previo, ¿vale? Para que la gente se acostumbre a utilizar Copilot y que nosotros podamos darle las herramientas acorde y la respuesta que dé Copilot sea lo más certera posible. Es una linda experiencia, al menos, tener la oportunidad de utilizar Copilot. Por lo menos para hacerle un par de preguntas y ver cuál es el tiempo de respuesta, etcétera. Hoy en día que esté habilitado para un F2 abre las puertas a muchas empresas, al menos para probarlo, porque había muchas empresas que tenían mucho miedo al utilizarlo y ahora lo están pudiendo utilizar porque con un F2 ya se permite. Ahí tenemos una pregunta. Sí, hay una pregunta aquí en el chat también. No sé dónde verla, Sergio. Espera, te la traslado, yo no te preocupes. Nos pregunta Sergio, dice, hola Mateo, ¿hay posibilidad de restringir el uso de Copilot a ciertos usuarios por roles? Por roles, no. Por usuarios, sí, Sergio. Hay que hacer algunas habilitaciones para poder usar el Copilot hoy en día, ¿vale? Que cambió con lo que se hacía antes. Hay que habilitar otros aspectos ahora. Y en la misma habilitación, en el portal de administración, tenemos que asignar los usuarios o grupo de usuarios, ¿vale? Pero no roles, no el rol visor, administrador, etcétera. No sé si va por ahí, Sergio. Sí, te dice, vale, genial. No sé si hay alguna pregunta más. Mira, te paso otra, Mateo. Vale. Dice, has comentado sobre la necesidad de preparar el modelo semántico. ¿Podrías explicar qué tipo de tareas incluye? Vale. Copilot, anteriormente que saliera Copilot, dentro del modelo semántico de Power BI, nosotros podríamos nutrir ese modelo semántico, es decir, agregar información adicional a las tablas. Supongamos que tenemos una tabla ventas. Podemos poner una pequeña descripción de lo que es la tabla de ventas. ¿Vale? Acá contamos todas las ventas de la organización, pero excluimos aquellas ventas en donde hay adeudos. ¿Vale? Ahí estamos alimentando el modelo semántico. Hoy en día, Copilot además te permite crear esas descripciones de manera automática. Agarra él, te busca la información y te hace una sugerencia. Cuando cargamos esa información en el modelo semántico, cuando hagamos una pregunta en el portal, Power BI Copilot va a ser mucho más certero. Cuando hablemos de venta y de adeudo, como la descripción de la tabla de ventas que está en el modelo semántico ya está escrito, Copilot va a ser mucho más certero porque va a ir a ese foco. También pasa como con las medidas, ¿vale? Las medidas podemos poner fórmulas y descripciones en estas medidas.
Cuando hagamos todos esos cambios en el modelo semántico, la respuesta es mucho más certera. Glosario, preguntas y respuestas. Podemos generar preguntas y respuestas, las típicas preguntas y respuestas rápidas. Sabemos que casi todos los usuarios van a preguntar de cantidad de ventas. Ok, el modelo semántico podemos poner qué indicadores dan respuesta a las ventas y marcar. Entonces, cuando hagamos esa pregunta, Copilot va bien directo a esas medidas. Y lo tiene que estar rascando, identificando cuáles son las ventas. A eso, David, nos referimos cuando hablamos de trabajar el modelo semántico. Que es algo que como desarrolladores nos cuesta muchísimo, documentar los modelos semánticos. Y hoy en día Copilot la verdad que nos ayuda mucho. Genial, Mateo. No sé si hay alguna preguntilla más. Mira, dice, ¿es una información tabulada entonces o descriptiva que vas acumulando? Es una forma descriptiva, pero hace no mucho, creo, recordame, Sergio, cuándo fue la webinar que dio nuestro compañero Alberto, el mes pasado, fue la de Sí, el mes PowerView, pasado. Sí. donde dentro de la UNE de datos hemos desarrollado una pequeña base de datos, ¿sí? Donde guardamos todo el glosario de datos de información en una base de datos. Entonces ya lo pasamos a nivel tabular. David, si te metes en YouTube, en Nuncis, vas a ver un vídeo de una Está el webinar. webinar. Sí, y si no, nos mandas un correo y te lo podemos estar mostrando. Sí. Ahí si entras al canal de YouTube hay una playlist de webinars y nada, si tiras hacia atrás estará de los últimos, como bien dices, es del mes pasado, si no recuerdo mal. Sí, me parece que fue el mes pasado. Sí. Ahí lo tienes. Nada, gracias a ti, David. Pues nada, no sé si alguna preguntita más. Si no, pues nada, Mateo. Mil gracias por toda la info de valor que nos has dado y nada, comentar eso, nada, te agradecen también la iniciativa. Comentar eso a todos los asistentes, que todo webinar que se realiza en Nuncis se sube a la playlist de YouTube de webinars, o sea que ahí lo podéis repasar todo y tenéis todo el histórico, ¿vale? Nada, en los próximos días este estará editado y subido, ¿vale? Para que podáis repasar todo el contenido.